Española. Bienvenidos. Hoy estamos retomando la saga de temas abordados por el maestro Nimzowitsch en sus libros Mi Sistema y Práctica de mi Sistema. Para hoy les tenemos el bloqueo del peón pasado. Entendemos por bloqueo la inmovilización mecánica de un peón en su avance, lo que se consigue situando una pieza enfrente de dicho peón. Aquí y en casos similares se plantea la siguiente cuestión. ¿No significa el bloqueo una inversión innecesaria de energía? ¿No bastaría con mantenerlo controlado? ¿Vale la pena destinar una pieza al bloqueo de un peón? En otras palabras, ¿es económico el bloqueo? La obligación de bloquear al peón pasado tiene mayores repercusiones de las que podría creerse a priori. Para Nimzowitsch hay tres razones que fuerzan la necesidad del bloqueo. La primera razón. El peón pasado es un criminal que debe ser encerrado bajo llave. Las medidas preventivas, como la vigilancia policial, no bastan. El criminal en cuestión debe encerrarse bajo llave, lo que se consigue bloqueando la casilla. Un ejemplo. A raíz del sacrificio del peón a F4, se ha logrado habilitar la casilla F5. Luego de G por F4 y G4 alfil G2 y caballo de H a F5. Para luego llevar el caballo y luego H6. Le sigue dama B3. D por C4. Dama por C4 jaque. Rey H8. Dama C3. Peón H5. Torre de AD1. H4. Torre D3. Caballo por D5. Dama D2. Torre G8. Las negras apoyan su mayoría de peones. Alfil por D5. C por D5. Rey H1. G3. Las negras han logrado un ataque. Otro ejemplo. En esta partida, luego de 4 el centro móvil de peones se pone en marcha. F6. Se captura al caballo E por D5 y recaptura F por E5. Es obvio que el peón pasado que acaba de crearse tiene una vida efímera. Prosiguió D6. El propósito de este sacrificio de peón no es liberar la casilla que ocupaba. E4 jaque. Rey por E4. Torre por D6. Rey E5. Torre de C a D8. Alfil por E6. Nótese que la penetración del rey en campo del negro solo fue posible gracias al sacrificio del peón. Tenemos una partida completa que nos permite ilustrar lo que se ha descrito. Comenzamos E4 E5. Caballo F3 D6. D4 caballo F6. Caballo C3 y E por D4. Entrega del centro. Las negras quieren mantener bajo asedio el peón blanco D4. Caballo por D4 alfil E7. Alfil E2 enroque corto. Enroque corto caballo C6. Caballo por C6 y B por C6. Este cambio crea ventajas para ambos bandos. Las negras obtienen una formación central de peones compacta. B3 D5. E5 caballo E8. F4 F5. Alfil E3 G6. Es preciso bloquear al peón pasado, pero antes conviene analizar si con alfil o caballo, el primero sería poco flexible y solo. Si caballo sin embargo no se limitaría su papel de bloqueador, desde esta casilla desplegaría una gran utilidad. Continúa caballo G7 dama D2 dama D7. Dama A5. Caballo E6. Torre AD1 torre D8 caballo C5. Error posicional, las blancas deberían haber conservado el caballo. La situación es que ambos caballos son actores protagonistas. Lo correcto era alfil C5. Alfil por C5. Alfil por C5 alfil B7 torre F3 rey F7 torre H3 rey G7 torre F1 torre E8 torre H a F3 torre a D8. Torre D1 a 6. B4 rey H8. Dama A3 torre G8. Dama C3 torre G7. Rey H1 torre D a G8. Las negras planean avance G6 G5 a cuyo fin el caballo D6 rinde un precioso servicio. Si comparamos las dos piezas bloqueadoras el caballo D6 y alfil de C5, está claro que la balanza se inclina a favor del caballo. La razón principal es que el alfil actúa como bloqueador puro y simple con un radio de acción muy limitado. Alfil E3 C5. Torre G3 D4. Dama A3 G5.
alfil C4 G por F4, alfil por E6, alfil por G2 jaque, rey G1, dama por E6, alfil por F4 alfil B7, peón B por C5, dama D5, C5 alfil por C6, rey F2 torre por G3, H por G3 dama G2 jaque rey E1 alfil F3. Dama por A6 dama G1 jaque. Esta partida ha puesto en evidencia la primera razón para el bloqueo del peón pasado, considerarlo un criminal que debe ser encerrado bajo llave. No se pierdan el próximo video con la segunda razón para el bloqueo del peón pasado: inmunidad del bloqueador ante ataques frontales, el peón enemigo como nuestro baluarte y la casilla de bloqueo como punto débil del contrario. Saludos, y hasta pronto.